Bueno, buenas noches, jóvenes y señoritas, ¿cómo les va? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado. Noche, Lic. Hoy vamos a arrancar el tema de individual de trabajo. Buenas noches. Ya van viendo que vamos incursionando un poco más y más en el derecho individual de trabajo. Esta clase, pues al igual que las otras, también es muy fundamental, dado que de aquí nacen o se puede dar respuesta a muchas de las interrogantes que ustedes estuvieron planteando, como por ejemplo, y mire, ¿y qué pasa si no tengo contrato de trabajo? ¿Qué pasa si me contrataron un 029 y yo hago lo mismo que hace un trabajador normal de la entidad? ¿Qué pasa si me contratan con servicios técnicos y estoy emitiendo factura? Que tengo o no derecho a un contrato de trabajo o debieron de contratarme como un trabajador normal de la empresa y no con servicios técnicos. Todas esas preguntas que ustedes estuvieron haciendo, pues espero que hoy se solventen de forma directa. Y es porque tengo, digamos, este material que sé que con una especie de guía, ¿verdad? Que nos va a permitir dar respuesta sin que abordemos puntualmente todas esas preguntas que ustedes me hicieron. Y entonces para los que lo hicieron, pues tomen nota que va a ser resuelto el día de hoy todas esas interrogantes respecto al contrato de trabajo. Y las que no, pues con todo gusto vemos si podemos darle respuesta al final de nuestra intervención. Bueno, estuve dando un poco de tiempo, pero hay siempre personas que están un poco atrasadas. Pero vean, en el contrato individual de trabajo tenemos algún antecedente, muy corto, pero pues es importante. Dice algunos autores que nació el contrato individual de trabajo entre las guerras mundiales de 1917 y 1919 y la de 1937 y 1945. Es decir, no se tiene con precisión la fecha en que pudo haber nacido el contrato individual de trabajo, pero señala que está contenido en esas fechas. En Guatemala aparece como contrato individual de trabajo en 1947 y tiene influencia de corriente civilista, considerado como contrato de arrendamiento o contrato de locación de servicios o arrendamiento de servicios. La naturaleza del contrato sigue siendo pública. Y aquí viene la explicación que estuvimos dándole al derecho de la naturaleza jurídica, al derecho de trabajo. Porque indicamos que era pública y quisimos dar una explicación del por qué. Pues vean que aquí está la respuesta. Que nace a la vida jurídica bajo modalidades del derecho privado, pero en el momento de la celebración o inicio de la relación laboral se reviste de elementos de derecho público. Es decir, protege al trabajador una vez se firma el contrato de trabajo. Y van a ver cómo esta naturaleza jurídica se va explicando en algunos artículos que he puntualizado en esta presentación. Contrato y relación de trabajo. Contrato debemos de entenderlo como ese documento físico, ¿verdad? Que es firmado por dos partes, un empleador y un trabajador, en el cual pues se ponen de acuerdo respecto a las obligaciones de las partes. Ese es un contrato. Físicamente es ese documento. Pero entonces cuando yo les digo relación de trabajo, ¿qué estoy diciendo? Y la relación de trabajo surgió de ese principio tutelar del derecho de trabajo, en razón de que qué sucedería y qué es lo que sucede actualmente si un empleador no quiere firmar contrato de trabajo con sus trabajadores.
Pues eso surgió a lo largo de la historia porque, al igual que ahora y con mayor énfasis antes, pues querían evitar en la medida de lo posible tener como responsabilidad, ¿verdad?, con el trabajador. Y pretendían que ante la inexistencia de un contrato, poder demandar al empleador, evitar la demanda al empleador, pero entonces, dada la tutelaridad que está investido el Código de Trabajo, entonces surge la denominada relación de trabajo, al cual le denominaron como el nexo jurídico entre empleadores y trabajadores, producto de la prestación de un servicio, a cambio de una retribución, aspecto al que han otorgado un contenido muy publicista. Bueno, entonces relación de trabajo es el nexo jurídico, eso ya lo sabemos. ¿Entre quiénes? Empleadores y trabajadores. ¿Por qué nace esto? Por la prestación de un servicio a cambio de una retribución. Y entonces es importante, vamos a leer primero el artículo 18 y lo vamos a volver a leer más tarde, pero ahorita para efectos de entender contrato y relación de trabajo. Contrato individual de trabajo, dice, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona llamada trabajador queda obligada a prestar a otra, llamado patrono o empleador, sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución. Y entonces tenemos que ese contrato no es más que ese vínculo jurídico, ¿verdad?, que existe entre las dos partes. Pero, pues, es un documento formal, ¿verdad?, que se extiende para que el mismo exista. Entonces, la relación de trabajo, el Código de Trabajo lo incluye dentro del código, dentro de un contrato de trabajo, pero de ahí se extrae el fundamento del mismo. Para que el contrato de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo. ¿Y qué es la relación de trabajo? Que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o la ejecución de una obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Vamos a ver más tarde. Eso significa entonces que la relación de trabajo no es más que, o nace, ¿verdad?, producto de la prestación del servicio, y que es en sí la prestación del servicio, la relación de trabajo. Y entonces en un contrato de trabajo hoy lo podemos suscribir, pero que el mismo puede empezar a surtir efectos el 28 de este mes, ¿verdad? Entonces la relación de trabajo no ha iniciado. Pero ¿qué sucedería si vamos a una empresa y no nos hacen firmar ningún contrato y nos dicen, mire, ¿tiene tiempo hoy? ¿Empieza a trabajar? Sí, bueno, a trabajar, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el contrato? Pues aunque no existe, pero ¿qué es lo que sí existe? La prestación del servicio. ¿Y qué es en sí la prestación del servicio? Esa relación de trabajo. Entonces, van a tener ustedes una lectura de bastantes artículos y van a encontrar que el responsable de la existencia de ese contrato no es el trabajador, es el empleador, pero que a sabiendas de que todo lo buscan a su favor, entonces aparece esa relación de trabajo. Entonces, al final de cuentas, pues el trabajador puede demostrar bajo cualquier medio la existencia de esa relación laboral. Y por eso aparecen esas teorías, las contractualistas, donde propugnan la libertad de contratación y que la intervención del Estado limita la autonomía de la voluntad. Pero estos lo que pretenden es que sí o sí se aplique el contrato de trabajo, es decir, bajo las disposiciones que ellos quieren, ¿verdad? Por lo cual, pues, no muchas veces no es en sí beneficioso para el trabajo y que seguramente no lo va a hacer. En la teoría anticontractualista, los que estaban en contra de esa teoría puramente contractual, establecen que las formalidades del contrato no son relevantes, sino la prestación del servicio, derivado que el
el contrato tiene antecedentes del derecho civil y eso es lo que buscan los contractualistas. Y entonces los anticontractualistas pues son los que dan cabida a la existencia de esa relación de trabajo. ¿Y qué es el contrato individual de trabajo? Que lo leímos y que está establecido en el artículo 18. Y aquí pues un poco más claro para los que no pudieron llevar la guía de la lectura. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, o sea, cualquier nombre que le den, es el vínculo económico jurídico, vínculo económico así se le llama, mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o ejecutarle una obra. Bajo, ese es el otro elemento, bajo la dependencia continuada, dirección inmediata o delegada y a cambio de una retribución. Esos tres elementos son fundamentales, ¿verdad?, para que exista un contrato de trabajo. Aunque lo llamen en servicios técnicos, aunque lo llamen servicios profesionales, aunque los hagan firmar, entregar facturas, aunque sea 189, aunque sea 029, no importa la denominación que se le dé, siempre y cuando existan estos elementos, se llama contrato de trabajo. Y esa es la respuesta a esas dudas que ustedes tenían. Si me preguntan más tarde, pero es que fíjese que el final no se da así, pero fíjese que eso es letra muerta, pero fíjese que todas las preguntas que me hacen, no, esto es la ley. Dura lex, dura lex, dicen, ¿verdad? Entonces, la ley es dura, pero es la ley. Entonces, por esa razón tenemos, porque ellos empiezan a soñar e imponen, pues dicen que la mentira luce mientras la verdad aflora, ¿va? Entonces, significa que aunque nos engañen, nos pretendan engañar, esto es, si están estos elementos en esa prestación del servicio que ustedes tienen, seguro es un contrato de trabajo. Bueno, ahora con más solvencia, con mayor certeza, el contrato de trabajo tiene elementos. Y el primer elemento de un contrato de trabajo es la subordinación. Y en esa subordinación tenemos que es la autoridad a la que está sometida una persona, que tienen antecedentes de los señores feudales sobre los siervos. Es decir, pues, en ese entonces pues, era notorio, ¿verdad?, que existía una opresión sobre los siervos. Había una subordinación directa. Hoy esa subordinación no pierde ese sentido, sin embargo, en el derecho de trabajo se denomina el vínculo que existe entre las partes, pero con reconocimiento de la personalidad y la dignidad del trabajador. O sea, no nos pueden pisotear. Sabemos que nos sometemos a la dirección de un empleador, está bien, pero nos tienen que reconocer la personalidad y la dignidad. Es decir, nos sometemos a la voluntad. ¿Y cuál es la importancia? Si no existe subordinación, no hay contrato de trabajo. Y ahí viene la clave, porque el artículo 18 dice bajo la dirección inmediata o delegada. Esa es la subordinación. Y si eso no existe, no es contrato. Entonces es mejor que ni demande. Porque también existe que hay muchos abogados, ¿verdad?, por tal de ver, protagonizar, por tal de ver cómo se saca un billetito, pues engañan a los trabajadores y los tienen ahí demandando y muchas veces pues no surten sus efectos, ¿verdad? Por ejemplo, en unos servicios técnicos o profesionales en donde nos piden realizar un proyecto, ¿verdad? Y entonces pues no marcamos, no nos están verificando cuál es nuestro avance en el trabajo, sino simplemente pues estamos entregando productos, ¿verdad? Y si el mismo culmina, pues en el tiempo pues acordado, pues ya finalizó y entonces ahí no habría un contrato de trabajo porque es un contrato de servicios profesionales porque se fue utilizado correctamente. Bueno, entonces
Esa dependencia sometida a la voluntad de otros es de vital importancia, porque si no existe, no hay. Y esa dependencia consiste en que el trabajador va a usar su fuerza de trabajo y está dispuesto a acatar las órdenes de otro. Por supuesto, el patrono va a dirigir al trabajador, que es la supervisión, y eso le da la existencia de la subordinación como un elemento del contrato de trabajo. Y esa subordinación tiene naturaleza jurídica, pues es económica principalmente porque buscamos el sustento diario, es ser técnica también porque prestamos un servicio, y jurídica o mixta también porque pues, son obligaciones que ya están establecidas en la ley. Elementos de un contrato de trabajo. El segundo, que tenemos la ausencia de riesgos. En esa ausencia de riesgos, solo voy a dar a aceptar aquí algunos que ya les di a aceptar. En la ausencia de riesgos, tenemos que pues no pueden ser aplicados al trabajador, sino solo al empleado. La posibilidad de sufrir daño, pero no puede ser compartido con el trabajador. ¿Qué quiero decir con eso? En realidad, aunque un empleador no puede decir, miren, trabajen y si yo lo logro vender, les pago. No funciona así. Aunque los empleadores, pues no faltará más de alguno que quiera pensar de esa manera, ¿verdad? Y es aplicado a cualquier escenario que se le parezca. Mire, no le pago la comisión si no es hasta que paguen, ¿verdad? No le pago esto si no se obtiene la totalidad de los ingresos. El riesgo no lo corre el trabajador, él hizo su trabajo, para eso fue contratado y no para correr los riesgos con el empleador. El empleador podrá utilizar las figuras legales para el cobro, ¿verdad? Pero no es el trabajo. Entonces, es ausente de riesgos y ese es un principio del derecho de trabajo que los empleadores, pues, quieren desconocerlo, ¿verdad? Y dicen, bueno, es que no podemos pagar de esa manera porque la empresa pierde. Pues sí, lo están diciendo, pero el trabajador tampoco puede correr con esos riesgos. Eso es un elemento del contrato de trabajo. Otro elemento es la estabilidad. La estabilidad significa conservar indefinidamente esa relación laboral. Y las clases de estabilidad que existen es la relativa y la absoluta. La relativa es cuando podemos tener incluso un trabajo indefinido, pero si nos despiden, pues la sanción será que deben de pagar la indemnización. No hay ningún inconveniente. Pagan la indemnización y se acaba. Pero hay casos donde no se puede despedir por ninguna causa. Es decir, por ejemplo, que en el cargo, ¿verdad? Que no puede ser asignado a un cargo menor en la carrera o en la empresa, que al cambiar de trabajo conserva el tiempo de servicio. Pero hay varios casos muy puntuales en la legislación que realmente no permite el despido. En el caso de las mujeres embarazadas, en el caso de las mujeres que estén lactando, los miembros del comité ejecutivo de un sindicato, la conformación de una organización sindical y en caso de emplazamiento. Por esos casos no se puede despedir a ningún trabajador. No es posible despedirlo. Entonces deben pedir alguna autorización, pero sí por ley no se puede hacer. Y tenemos la profesionalidad, que es la profesión, oficio, actividad del contrato. En el contrato debe de existir la profesión oficio, es decir, la actividad que nosotros desempeñamos, ya sea si es de obra, si somos electricistas, si somos carpinteros, ebanistas, soldadores, sastres, si es profesión, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y toda la modalidad. Debe de existir en el contrato. A pesar de que hay elementos, digamos, propios de un contrato de trabajo, hay elementos generales de un contrato de trabajo que también le son aplicables al contrato de trabajo, como es la capacidad, consentimiento y el objeto, que de primera línea debe ser objeto lícito.
La capacidad sabemos que hay de goce y de ejercicio. De goce es el de ser derechos, de obtener sujeto de derechos, ¿no? Y el de ejercicio es la capacidad, en este caso, para poder trabajar. Sin embargo, en el derecho de trabajo existe el ejercicio especial, que lo da el hecho mismo de que los menores de edad que tengan 14 años o más puedan contratar su propio trabajo. Es decir, que ellos puedan llegar a una empresa y poder pedir que se les contrate. Y ese contrato, pues definitivamente va a ser en vías de aprendizaje. Pero pueden contratar. Por eso se le llama una capacidad de ejercicio especial contenido en el Código de Trabajo. Y esos son los artículos que ustedes tienen que revisar. Entonces ya ven, hay un convenio internacional que señala que a partir de los 16 años, pues es la capacidad para contratar. Guatemala sigue aplicando la capacidad contenida en el Código de Trabajo de los 14 años. También hay una capacidad un poco más amplia, pero ya no es de ejercicio especial, sino que es por necesidad que los menores de 14 años, pero mediante el consentimiento de sus progenitores y con autorización expresa del Ministerio de Trabajo. Pues definitivamente esto no debiera de darse, pero en casos de extrema necesidad la ley lo permite. El consentimiento pues no es más que la voluntad de las partes de poderse someter a una actividad laboral, es decir, firmamos un contrato y el mismo debe ser voluntario porque estamos aceptando que nos vamos a someter a la voluntad de otro. Y ese objeto lícito no es más que la actividad idónea a un servicio que presta el trabajador en beneficio del patrono. Y el objeto lícito definitivamente es fundamental, dado que no puede un trabajador demandar a un empleador que se dedique a la venta de estupefacientes, ¿verdad? Eso no lo van a aceptar. Primero van a conducir al trabajador, ¿verdad? Por encubrimiento, por cualquier otra figura delictiva, dado que el objeto no es lícito. Los elementos formales de un contrato de trabajo. En el artículo 29, veamos cómo está regulado. El contrato de trabajo debe contener los nombres, apellidos, edad, sexo, estado civil, nacionalidad y vecindad de los contratantes, la fecha de la iniciación de la relación laboral, la indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones del trabajo. El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios o ejecutarse la obra. La designación precisa del lugar donde viva el trabajador o cuando se le contrata para prestar sus servicios o ejecutar una obra en lugar distinto a aquel donde viva habitualmente. La duración del contrato o la expresión debe ser por tiempo indefinido o para la ejecución de la obra determinada. El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que debe prestarse. El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, periodo y lugar de pago. En los casos en que se estipule que el salario se ha de pagar por unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad, calidad de material, las herramientas y útiles que el patrono convenga en proporcionar y el patrono y el estado de conservación de los mismos, así como el tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición. El patrono no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto del desgaste normal o de destrucción accidental de las herramientas como consecuencia de su uso en el trabajo.
Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes, el lugar y la fecha de celebración del contrato y las firmas de los contratantes o la impresión digital de los que no sepan o no puedan firmar y el número de cédulas de vecindad, que ahora es el Código Único de Identificación. Y en el artículo 28, aunque empecé al revés, dice: en los demás casos el contrato de trabajo debe extenderse por escrito y en 3 ejemplares. Uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días, posteriormente a su celebración, modificación o celebración. Esos son los elementos formales, es decir, la forma en que debe de celebrarse un contrato de trabajo, que debe de ajustarse a las disposiciones del artículo 9 y 28 del Código de Trabajo. ¿Qué características? Solo voy a ver si alguien más está esperando el ingreso. Sí hay. Ya solo eran 2. Bueno, y entonces tenemos que las características del contrato de trabajo es bilateral o sinalagmático, es decir, que hay obligaciones recíprocas. Hay consentimiento, evidentemente ambas partes dan un consentimiento, uno de prestar el servicio, el otro de supervisarlo y pagarle. Es oneroso porque va a mediar un pago económico de por medio. Es principal, depende únicamente del contrato de trabajo. Y este contrato de trabajo no depende de ningún otro contrato. Es principal, no depende de otro, que decía, y de tracto sucesivo, que es en etapas. Es decir, un contrato no culmina en una sola etapa, sino son en etapas, en distintas etapas. Los elementos materiales o reales del contrato de trabajo: pago del salario, ese es el elemento material, pago del salario y la prestación del servicio. ¿Cómo se perfecciona el contrato? De forma general con la simple prestación y especial con la firma del contrato. Condiciones o elementos de la prestación de los servicios. La condición o elemento de esa prestación, primero, es la materia o objeto, el objeto del contrato. ¿Cómo se va a desempeñar ese contrato? El tiempo en que se va a realizar y la retribución. Esas son las condiciones en las que debe existir un contrato. Y todas las demás establecidas en el artículo 29 del contrato de trabajo. Pero ¿qué sucede si nada de eso se indica? Es decir, nos ponen a firmar un contrato sin que diga todo eso. Alguien me puede decir: sí, Ingrid, pero lamentablemente mi contrato no dice todo eso. Bueno, entonces le digo, de repente puede ser que no se hayan determinado los servicios que han de prestarse. Y entonces revisemos el artículo 26. En el artículo 21, perdón. Si en el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas físicas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad, industria a que se dedique el patrón. Aunque no lo indique, entonces ya sabemos que estamos obligados nada más a eso. Pero también debemos de ver en el artículo que leímos inicialmente, artículo 18, sea cual fuere la denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona queda obligada a otra a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra bajo la dependencia y dirección inmediata delegada a cambio de una retribución. Y aquí les decía, ¿dónde está lo que quiero decirles? Lo que quiero mencionar es que aunque no se indique, y estaba por leerles otro, vamos a ver.
Lo perdí ustedes. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Ay, perdón, la inclusión de las garantías mínimas. Estaba buscando el fundamento y ahí lo tenía. Pues el primero es cuando no se determina el servicio y aquí estamos obligados. Pero puede resultar que en un contrato no nos incluyan algunos beneficios que nos corresponden, como por ejemplo que puedan decir en un contrato de trabajo que solamente tiene derecho a pago salarial, únicamente. Pero en el artículo 22 dice, en todo contrato individual de trabajo debe entenderse la inclusión por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Es decir, aunque no estén en contratos, se deben incluir. Y la sustitución patronal, ¿qué sucedería si tenemos un contrato y nos cambian el empleador? En el artículo 23, que ya lo hemos leído, dice la sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido, queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de sustitución y hasta por el término de 6 meses. Entonces, las nacidas antes de la sustitución pues son solidariamente responsables los dos empleadores, tanto el que está vendiendo como el que compra, por poner el ejemplo, y dura hasta 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrón. Y por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo contrato, no responde en ningún caso el patrono sustituido. Es decir, aunque la ley diga tienen 6 meses y ambos son responsables, pero el nuevo patrono, él impone algunas acciones que en el cual pues se está obligando, pues solamente él se obliga, el anterior no. Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar un contrato individual de trabajo de cualquier empresa, de cualquier lugar, y lo van a cotejar con lo establecido en ley, principalmente el artículo 29 del Código de Trabajo, para ver si llena todos los requisitos. Entonces, lo revisan, es decir, la revisión es minuciosa porque hay muchos requisitos y entonces verifiquen, coloquen ahí la literal del artículo 29 que corresponde para que hagan una revisión minuciosa. Eso es una obligación para todos ustedes y deben de leer desde el artículo 18 al 37 del Código de Trabajo. Miren, ya hay mucho que leer, ya tienen que empezar a leer hoy, antes de dormir, se echen una leída a todos estos artículos, porque ya son obligatorios y ya no son 3, 4 artículos, son muchos. Y aquí es donde ya se empieza a complicar el asunto. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Soy todo oídos. Víctor Augusto Vázquez. Sí, licenciado, muy buenas noches. Con respecto a esto de los contratos, yo le comento, yo trabajé en Claro, trabajé 12 años en Claro y a mí nunca me dieron contrato con ellos, ¿verdad? Incluso yo se los exigí muchas veces a ellos y mis jefes, ¿verdad? Pero Recursos Humanos siempre se negó a dar el contrato, ¿verdad? Ahora pues ya sé que hay un fundamento legal, ¿verdad? Donde dice que realmente me tenía que dar. Pero como le dije yo, nunca me dieron, no solo a mí, sino que a todos los que entramos, ¿verdad? Nunca nos dieron contrato, ¿verdad? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Daisy. Buenas noches, licenciado.
A mí me surgió la duda sobre los riesgos que, o sea, lo que dijo sobre los riesgos que el empleador tiene no afecta al trabajador. No sé si esto también aplica para aquellos que trabajan como en proyectos y que no se llega a una meta y le van a descontar el salario por eso. Miren, primero son derechos mínimos e irrenunciables, ¿verdad? Que estuvimos viendo y es en el artículo 102 de la Constitución. Es decir, no podemos renunciar a nuestros derechos. Si alguien nos descuenta, pues ya está incurriendo en un error. No se puede hacer eso por no llegar a la meta. Si lo hacen, pues es un acto que contraviene las normas laborales y principalmente la Constitución. Entonces hay una violación por parte del empleador. Entonces, en ese caso, ¿verdad? De que, por ejemplo, le dicen a uno, le vamos a pagar tanto por día, ¿verdad? Y en eso no se llega a la meta y descuentan ese salario por no llegar a esa meta, es una violación de los derechos. Así es. Ok, gracias. A ver, Heidi. Buenas noches, licenciado. Disculpe, mi duda es, ¿al cuánto tiempo de haber ingresado el nuevo trabajador tiene que elaborarse el contrato? ¿Cuánto tiempo tenemos? Chicas, es una de las preguntas muy raras. Por eso expliqué que un contrato de trabajo, en teoría, pues debe de existir previamente al inicio de la relación de trabajo, porque para que un contrato se perfeccione, pues basta con que inicie la relación laboral, dice la ley. Entonces quiere decir que no hay plazo, debe ser previo al inicio de la relación laboral. Okay. Gracias, licenciado. Bien. Ahora mi otra pregunta es, ¿en qué caso es que sí aplica el contrato de forma verbal, así como lo indica el artículo, creo que es el 27, si no estoy mal. Sí. Vamos a ver una manera en que, sí tienes razón, hay una clasificación, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Sí hay, por ejemplo, el caso de contratos agrícolas o ganaderos, creo que ya lo habíamos dicho, y trabajo doméstico, ¿verdad? Entonces son casos muy excepcionales en donde se puede tener un contrato de índole verbal, que la ley expresamente lo reconoce. En todos los demás casos, no. Gracias, licenciado, por la aclaración, muy amable. Muy bien. Catherine, Diana. Licenciado, una consulta. Cuando las personas facturan sus servicios, no es necesario que tengan contrato, ¿verdad? ¿O sí? Dayana me está confundiendo su pregunta. Cuando las personas facturan, no necesariamente tiene que tener un contrato. Vea, esta es una situación muy, muy rara, ¿verdad? Es un total, están retorciendo la ley a tal grado que le generan, por ejemplo, a ustedes esas dudas, ¿no? Pero por eso regresemos a lo que dice el artículo 18, sea cual fuere esa denominación. Entonces, si no tienen un contrato de prestación de servicios, ¿cómo el empleador va a poder comprobar que es un contrato de servicios técnicos o profesionales? Sí debe de existir. Si no existe, pues está casi entregándole al trabajador la posibilidad de ser demandado, ¿verdad? Para que pues él pues les reconozca todos los beneficios de una relación normal. ¿Me entiende ahí, Diana? Fue Catherine, ¿verdad? Sí, Sí, también es Diana. Catherine, Diana. gracias. Ok. ¿Alguien más? Eric Leonel. Licenciado, buenas noches. No con lo que comentaba la compañera anterior,
Es, es complicado porque sí he escuchado de muchas personas que como les dicen que van a estar facturando, que esa es solo su relación laboral y no hay contrato, no tienen beneficios, no pagan no pagan X ni nada de eso, sino que solamente ellos mantienen su relación laboral por medio de sus servicios y su factura. Pero por lo que usted nos enseña, sí es algo, por decirlo de una forma, ilegal. Es ilegal y la ley dice sea cual fuere su denominación. Es el vínculo jurídico, dice, ¿verdad? Mediante el que una persona llamada trabajador pues presta sus servicios a otro, que es el empleador, a cambio de una retribución, a cambio de la dirección de abajo, una dependencia o la dirección inmediata o delegada de esta última. Y entonces, pues es un contrato de trabajo. Lo que está haciendo el empleador es tratando de simular, y ahí viene entonces el tema de la simulación del contrato. Están tratando de poner un tipo de contrato cuando en realidad no es un contrato civil, es un contrato de trabajo. Y es ahí donde logramos nosotros como abogados poder defender los intereses de los trabajadores. ¿Me comprende, Eric? Licenciado, ¿y qué hacer cuando de entradita le dicen, mire, usted va a facturar y si quiere trabajar así, bueno, y si no, pues otra persona? Y muchas veces por la necesidad las personas no piensan y solamente dicen sí y empiezan a laborar, pero en ese formato, por así decirlo. Mire, esas hay preguntas que realmente yo no puedo responder, ¿verdad? Porque notoriamente, pues si a alguien le están ofreciendo un trabajo y es bajo esa modalidad, y si uno no encuentra, pues uno lo acepta casi siempre, ¿verdad? Yo enseño en la modalidad de lo que es ilegal, ¿verdad? Y que pues los trabajadores en cierta manera por necesidad aceptan ese tipo de contratos y entonces pues nos vamos a los principios, ¿verdad? Y tarde o temprano puede ser objeto de una demanda. Eso es lo que puedo responderle. Gracias, licenciado. Muy bien. Betsy, Carolina. Buenas noches, licenciado. Solamente tengo una pregunta. Según el artículo 28, se deben de extender 3 ejemplares del contrato de trabajo, 2 por cada Uno para parte cada una y de el las otro que se presenta ante el departamento. Ajá, en cada trabajo nos tienen que entregar una copia del contrato o no necesariamente es obligatorio. Es obligatorio, lo dice la ley. Ah, ok. Muy amable, licenciado. Muy bien. Gracias. Me parece que entendieron bien el tema, ¿verdad? Estuvo interesante. Ahora viene lo duro, la lectura, ¿verdad? Por favor, bien leído desde el 18 al 37 del Código de Trabajo. ¿Les parece? A ver, un like ahí para todos los que entendieron el tema. Dile que está bien. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Ahí sí. Excelente. Héctor Salvador, ¿tiene duda? Ya también pongo el mío. No, perdón, licenciado. Solo era en relación a lo mismo, si era obligatorio, era obligación del contratante entregar copia al empleado del contrato. Eso, mi pregunta es si eso aplica también a organizaciones internacionales con base en Guatemala. Sí, porque están aquí en Guatemala, ¿verdad? Y tienen que funcionar con las leyes, respetar las leyes guatemaltecas, ¿verdad? Salvo aquellos casos, por ejemplo, de embajadas, ¿verdad? Que están en un territorio casi neutral, ¿verdad? Entonces ahí ya es distinto el asunto, pero en todas las demás organizaciones se deben de ajustar a las disposiciones nacionales. Muchas gracias, licenciado. También me surgió una duda, disculpe, sobre los trabajos por día, ni eso sí no hay contratos, ¿o sí? No, digamos que de esos ocasionales o transitorios, dice usted, ¿verdad?
Pues no, normalmente no hay contratos ahí, ¿va? Imagínense que celebremos un contrato por cambiar el chorro, ¿verdad? De la casa. Entonces, definitivamente esos no. O en el caso de, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de trabajar en una empresa, pero se paga por día y nos dicen de una vez el tiempo de cuánto va a ser, de un mes, mes y medio, 2 meses, 6 meses o algo así. Ah, no, Daisy, no, ese es otro asunto. Es una obligación tener un contrato. Y es obligación En esos casos, de una empresa. del empleador, la ley. En todos los casos, salvo los casos muy excepcionales. Ah, gracias. Muy bien. Lectura 18 al 37, ahí tienen más información, les va a ir resolviendo todas esas dudas que tienen. El panorama que les di hoy es para facilitar esa lectura y la comprensión, pero ya, digamos, aprender un poquito más lo tienen que hacer a través de esa lectura. Así es que si no hay más dudas, pues yo les deseo un buen descanso y nos vemos el día miércoles. Gracias, licenciado. No, Chali, gracias.